León XIV convoca para este viernes 22 de agosto fiesta de Santa María Reina, una jornada de ayuno y oración por la paz en las naciones en guerra. En Ucrania, la población celebra el apoyo recibido tras las reuniones del presidente Zelensky con líderes de Estados Unidos y Europa en busca de la paz con Rusia. No hay respuesta del gobierno de Israel a Hamás para negociar la paz, mientras en Gaza la gente busca refugio ante una posible ocupación militar israelí. Un venezolano ex protestante cuya conversión se volvió viral en redes comparte su camino antes de encontrar la belleza del catolicismo. Cercanos a la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, la Orden Dominica lanza una vida de la Santa en forma de anime. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico de WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias con el Papa León XIV expresando su esperanza sobre el fin de la guerra en Ucrania tras los recientes encuentros clave entre los presidentes Putin, Zelensky, Trump y los líderes europeos. Este martes, antes de regresar al Vaticano desde Castel Gandolfo, dijo a los periodistas que aún se tiene que trabajar mucho, rezar mucho y buscar realmente el camino a seguir para encontrar la paz, reporta Vatican News. León XIV dio estas declaraciones luego de saludar a centenares de peregrinos que lo esperaban. Veamos qué más nos pide el Santo Padre para ayudar a la paz desde donde nos encontremos. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Flynn, informa. En su primera audiencia general tras su regreso de Castel Gandolfo, el Papa León XIV hizo una petición muy especial. Con motivo de la festividad de Santa María Reina, que se celebra este 22 de agosto, el Papa estableció una jornada de ayuno y oración por la paz. Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día 22 de agosto en ayuno y oración, suplicando al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de aquellos que sufren a causa de los conflictos armados en curso. Siguiendo esta línea, el pontífice dedicó su audiencia general al perdón y aseguró que éste libera a quien lo dona, quita el resentimiento y restituye la paz. Perdonar no significa negar el mal, sino impedir que genere más mal. No es decir que no haya pasado nada, sino hacer todo lo posible para que no sea el rencor el que decide el futuro. León explicó que el perdón no deja que el mal tenga la última palabra, porque permite, y cito, seguir adelante con dignidad y sin renunciar al amor. No es dimenticanza, no es debolezza. No es olvido, no es debilidad, es la capacidad de dejar libre al otro, amándolo hasta el final. Benedicat vos omnipotens Deus. Después de impartir la bendición, el Papa dedicó casi una hora a saludar personalmente a algunos de los presentes. Dio la mano a personas con discapacidad. Bendijo a los recién casados. Un grupo de familias no dudó en entregarle a sus pequeños en brazos para que el Papa los cargara y posara ante las cámaras con ellos. Finalmente saludó con entusiasmo a un grupo de futbolistas. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. ¿En qué estado queda la guerra entre Ucrania y Rusia luego de las trascendentales reuniones en Washington? Y WGN News Nightly informa. En Ucrania, la guerra de 3 años y medio continúa sin cesar. Este martes Rusia lanzó el mayor asalto aéreo contra Ucrania desde julio, con drones y misiles, algunos de los cuales logran atravesar las defensas aéreas. Y mientras el presidente Donald Trump impulsaba la paz, en la sala de información de la Casa Blanca, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declara a los periodistas sobre una reunión bilateral entre Rusia y Ucrania. El presidente habló con ambos líderes y los dos han expresado su disposición a reunirse, por lo que nuestro equipo de seguridad nacional ayudará a los dos países a hacerlo. En última instancia, el presidente siempre ha dicho que hay áreas de desacuerdo en esta guerra que deberán ser discutidas y resueltas por estos dos países. El presidente Trump también afirmó en una entrevista televisiva matutina que las esperanzas de Ucrania de unirse a la OTAN y recuperar la península de Crimea son imposibles. Mientras tanto, los detalles sobre las
garantías de seguridad y los esfuerzos del presidente Trump para organizar conversaciones de paz siguen evolucionando. El presidente dijo categóricamente que no tendremos tropas sobre el terreno en Ucrania, pero sin duda podemos ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a nuestros aliados europeos. El presidente entiende que las garantías de seguridad son cruciales para asegurar una paz duradera. En Kiev, la gente reacciona a los esfuerzos de paz. El frente diplomático ahora se ve como Europa con Ucrania, con la mediación de Estados Unidos contra el agresor. Esto es una gran ventaja. Me sentí muy satisfecha con el nivel de apoyo mostrado por Europa estos días, ya que me dio esperanza de que este asunto se resolverá. Somos gente común y corriente. Nos mantenemos al tanto de la política y realmente queremos paz y tranquilidad en Ucrania. En Moscú, el ministro de Exteriores ruso dice que la toma de territorio no es su objetivo. Nuestro objetivo era proteger al pueblo ruso que vivió en estas tierras durante siglos, las descubrió y derramó su sangre por ellas. El presidente Trump este martes dijo a los líderes europeos: Es un debate importante mientras trabajamos para poner fin a la matanza y detener la guerra en Ucrania. Todos trabajamos por el mismo objetivo, un objetivo muy simple. Queremos detener la matanza y resolver esto. Firmes en su plan de ocupar Gaza para destruir a los terroristas de Hamás y rescatar a los rehenes, los militares israelíes mantienen reuniones en Gaza en torno a sus planes operativos, reporta Associated Press, mientras los mediadores en Qatar siguen esperando una respuesta a la disposición de Hamás para negociar un alto al fuego. En medio de las partes beligerantes, la gente en Gaza toma medidas para protegerse. Veamos. Algunos gazatíes empiezan a dejar la ciudad de Gaza. Al norte de la franja, esta localidad alberga a miles de palestinos, incluidos desplazados de otras localidades que buscaron refugio, pero es también el bastión político y militar de Hamás. El plan de Israel es ocupar la ciudad de Gaza para acabar con los terroristas. Esto incluye el desplazamiento de la población al sur de la franja, aunque todavía no emite una orden de evacuación explícita. Varios gazatíes no saben a dónde ir, porque ningún sitio es seguro. El sur de la franja de Gaza está lleno. Estuve ya hace 2 días en el área de Deir al-Balá. No se puede poner un pie allí debido a la multitud de personas desplazadas. Que Dios ayude a estas personas. No hay un lugar seguro. La ciudad de Rafah solía albergar a mucha gente. Hoy no hay Rafah. Hemos sido desplazados más de 10 veces y ahora, si nos vemos obligados a irnos, no tenemos la plata para el carro que nos transportará. Ahora no seré desplazado, incluso si me cuesta la vida. No me voy porque los medios financieros no lo permiten. No hay trabajo, ni dinero, ni tiendas de campaña. ¿A dónde vamos? No hay un lugar seguro. También está sobre la mesa la oferta de alto el fuego por 60 días que Hamás aceptó de Egipto y Qatar. Pero Israel, que quiere que se libere a todos los rehenes y no a una parte, aún no responde. Los gazatíes están divididos sobre esto y hay quienes han perdido toda esperanza. Esperamos que esta sea la última oferta. Estamos muy cansados. Han hecho 6 o más ofertas y cada vez hemos tenido esperanzas, pero fue en vano. Esta vez estamos muy cansados y esperamos que acepten la oferta para que podamos volver a nuestra casa. Durante 23 meses no hubo nadie en quien confiar. Ni Israel, ni Hamás, ni los partidos palestinos. A los países árabes ni siquiera a los extranjeros. No les importamos. Todo en lo que podemos confiar es en Dios. Pero en cuanto al optimismo, no hay esperanza en absoluto. Hemos perdido la esperanza. No podemos entender las cosas porque no sabemos lo que nos está pasando. Este miércoles, el ministro de Defensa israelí visitó el sur de Israel. Supervisó los preparativos para capturar la ciudad de Gaza, que se podría dar en los próximos días. El ejército israelí ha convocado a unos 60.000 reservistas ante una incursión terrestre. Un funcionario militar señaló que los reservistas se presentarían al servicio en septiembre, informa la BBC. Mientras tanto, la ONU y otras organizaciones han indicado que otra ofensiva y un desplazamiento masivo provocarán un horrible impacto humanitario. Basados en las recientes noticias sobre la aparente disposición de los terroristas de Hamás para negociar un cese al fuego en Gaza, los padres de los rehenes expresan sus sentimientos. Escuchemos. Todos sabemos que el 90% del marco del acuerdo está listo.
Solo nos queda el 10%. Y usando una analogía futbolística, estamos en la línea de 2 yardas. Solo necesitamos que el presidente, el señor Witkoff y otros lleven el asunto hasta la zona de anotación y cierren el trato. Sabemos que es posible. Estos últimos días han sido como un déjà vu, pues hemos vuelto a escuchar cómo los mediadores están llegando a un acuerdo. Las familias no tenemos mucha información al respecto. Siempre es difícil recomponer la información y comprender cuáles son nuestros próximos pasos, pero entendemos que no podemos quedarnos callados. La liberación de los rehenes precede en cierto plazo al desmantelamiento de Hamás. Se puede desmantelar Hamás, pero en el proceso se podría matar a alguno de los rehenes vivos y algunos de los fallecidos podrían desaparecer para siempre. Por lo tanto, pedimos algo simple. Primero, priorizar la liberación de todos los rehenes, sacarlos y luego podremos gestionar y lidiar con Hamás y cualquier otra amenaza externa que se cierna sobre el Estado de Israel. Hago un llamamiento a todos los presentes y a quienes toman las decisiones. Reúnanse en una sala, siéntense y lleguen a un acuerdo que recupere a los 50 rehenes. Basta, tenemos que acabar con esto. Basta, lo pedimos en todas partes. Basta ya. La fiesta de Santa Rosa de Lima es en agosto, estamos en el marco del mes Santa Rosino y para hablar justamente de un interesante anime, Rosita Limeñita Divina, que acaba de ser publicado por la Orden de Predicadores en el Perú. Para saber más al respecto estamos con Fray Alejandro Maquera Calderón, de la Orden de Predicadores, director de Santa Rosa Radio TV. Un gusto tenerlo con nosotros, Alejandro. Sí, una alegría poder estar aquí con nuestros amigos de EWTN para presentar una obra en este mes tan especial para todo el pueblo peruano, que ve en Santa Rosa un modelo de santidad, una figura de una hermana que ha vivido muy bien el lema de la orden, contemplar y dar a los demás lo contemplado, ¿no? Alimentándose de la presencia de Jesús en su vida, ¿no? Y esto lo hemos querido traducir en una obra sencilla, en una obra que esperamos ayude, ¿no? Sobre todo a los niños, a los jóvenes de casa, ¿no? Que desde el anime, ¿no? Que a veces se hace tan popular para este contexto, les pueda ayudar a profundizar y conocer más de la vida de esta santa, ¿no? Que tiene tanto que enseñarnos, una vida totalmente entregada a Dios, al servicio de los demás, ¿no? La obra está compuesta de una serie de imágenes, ¿no? Que van contando, van relatando con pequeños textos la vida de nuestra santa, ¿no? Y desde Santa Rosa Radio Televisión hemos querido que esta publicación, ¿no? Pueda llegar a muchos hogares, ¿no? Para que se viva la fe, ¿no? La fe cristiana, ¿no? Rosa era una laica, ¿no? De terciaria de Santo Domingo, que desde la cotidianidad, desde lo ordinario, pudo plasmar los valores del Evangelio, ¿no? En efecto, padre, es parte de esta aurora, de este amanecer justamente de la evangelización en nuestras tierras, que dejó una huella tan profunda, ¿no? Por lo que el Papa decía cuando hablaba de Perú, tierra ensantada, pues se refería, por supuesto, en primer lugar a Santa Rosa, Fray Martín, por supuesto los demás santos que tenemos contemporáneos en la ciudad. Es una cosa maravillosa poder conocerlos mejor para entender por qué han tenido tanta influencia en la vida, en la fe, en la piedad de nuestra nación. Es parte de nuestra identidad como pueblo peruano, como pueblo cristiano, conocer las figuras de hermanos que han pasado por nuestra tierra haciendo el bien, ¿no? Que han conocido de cerca los problemas, ¿no? Y se han puesto en las manos de Dios para que el Señor sea siempre quien guíe sus vidas, ¿no? Y por eso hoy los admiramos por la obra que Dios ha hecho en ellos, por la maravilla que ha hecho en ellos, que ha permitido, ¿no? Y que a pesar de los años tiene una enseñanza particular, trascendental para nuestras vidas, de que nosotros también podemos llegar a ser santos como ellos, de que nosotros podemos poner a Dios en nuestro lugar, ¿no? Esta obra quiere llegar a muchos hogares, ha sido escrita por el señor Richard Morris, quien es nuestro administrador de la radio, pero
solamente con el fin de que las personas puedan conocer a un modelo de santidad cercano, ¿no? Porque a veces pensamos que los santos los vemos muy lejos, ¿no? Y decimos, quizás esto no es para nosotros, ¿no? Pero ellos, viendo su vida, son personas como nosotros, que han tenido que luchar, que han tenido dificultades, que han tenido problemas, pero donde la gracia de Dios se ha hecho presente y ha hecho cosas admirables y cosas grandes, ¿no? En efecto, padre, ¿qué podemos nosotros en este mes santarrocino justamente para nuestro público que nos escucha de todas partes del mundo? Yo sé cuando he hablado con personas de las Filipinas, de Venezuela, otros países, justamente hablo de Santa Rosa y se les ilumina el rostro, se nota que tienen un lugar tierno para ella. ¿Qué podríamos decirle justamente de Santa Rosa a nuestro público que nos escucha en todo el mundo en este mes en el que justamente se celebra su fiesta? Yo creo que Santa Rosa es la mujer contemplativa que siempre ha dejado a la Iglesia el legado de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, y poniéndolo a Él, todas las cosas se hacen más sencillas. Quizás en este momento nos esté escuchando una ama de casa, un niño que está en el colegio, o un papá que está sufriendo porque no le alcanzan los gastos de casa sobresalen, pero cuando esas cosas nosotros las ponemos en las manos de Dios, las cosas se hacen más sencillas, se hacen más llevaderas. Rosa nos enseña que a pesar de todas las situaciones y los problemas que puedan estar en su entorno, porque Santa Rosa no tenía una vida sencilla, tuvo que hacer muchas veces frente a su familia, a personas que no le comprendían su piedad, pero supo que Dios nunca la abandonaba, ¿no? Y eso nos regala esperanza. Yo les invitaría a que en este año, que es un año tan bonito, ¿no?, de jubileo, peregrinos de la esperanza, veamos en Santa Rosa también un modelo de esperanza cristiana, ¿no?, de que Dios tiene la última palabra en las situaciones que nosotros pasamos, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor. Santa Rosa siempre se puso en las manos de Dios y salió airosa, ¿no? Excelente. Y Fray, ¿podría decirnos cómo las personas pueden obtener este anime de Santa Rosa? Sí. Mire, este anime está en las oficinas de Santa Rosa Radio Televisión, en el centro de Lima, Girón Camaná 158. También está en el santuario de nuestra santa, ¿no?, que lo tenemos los frailes dominicos, en la avenida Tacna, ¿no?, y que este mes llegan muchos peregrinos de todo el mundo. Es sorprendente. Yo tengo la gracia de vivir en este lugar santo, ¿no?, y de respirar ese aroma de fe y de devoción, que a pesar de tanto tiempo, Rosa, como una flor hermosa, es una fragancia para nuestra ciudad de Lima, ¿no? Cómo llegan a echar su carta con mucha devoción, a pedirle, ¿no?, para que ella interceda ante el Señor por nosotros, ¿no? Ahí también va a estar esta obra, y ya está a la venta a un precio muy asequible. El día mismo 30 va a estar en las mesas que se va a poner alrededor del pozo, ¿no?, para que usted lo pueda llevar y pueda hacer esta obra una bendición para las familias, para los hogares cristianos, ¿no? Hay que leer la vida de los santos, hay que profundizar, ¿no? Eso ayuda. Eso claro que sí. Pues Fray Alejandro Maquera Calderón, de la Orden de Predicadores, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, y que Dios siga bendiciendo esta obra que hace tanto bien a la Iglesia y a la humanidad, ¿no? Esta es una bendición que nosotros estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y al volver, el Papa León XIV destaca la importancia de cuidar la naturaleza sin convertirnos en sus esclavos o adoradores. Además, un venezolano ex protestante narra cómo encontró la belleza del catolicismo en una historia que cautivó en redes sociales. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El testimonio de la conversión de un venezolano protestante al catolicismo fue una de las noticias más vistas en redes hace unos días. En una entrevista con EWTN Noticias, Kevin Lara compartió parte de ese camino que lo hizo derramar lágrimas y puso a prueba su fe, pero que al final le llevó a encontrarse con la belleza del catolicismo. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. Kevin Lara llegó a los Estados Unidos en 2010 cuando tenía solo 17 años. Nacido en Caracas, pero criado en la isla de Margarita, es uno de los millones de venezolanos que han salido del país en busca de un futuro mejor. Después de 16 años como protestante, junto a su esposa decidieron regresar a la Iglesia Católica.
fue cuando cumplí los 17 años que conocí a mi primo, que él vino de Estados Unidos y a Venezuela, y él era cristiano evangélico. Y bueno, me empezó a hablar del evangelio, me empezó a hablar de la Biblia. Me regaló un librito que se llama Más que un carpintero, de un señor que se llama Josh McDowell. Y bueno, ahí ah, abracé al menos de manera intelectual el cristianismo y la verdad del evangelio, de que Cristo había resucitado. Es entonces que comienza a involucrarse más seriamente con los bautistas reformados, convirtiéndose con el tiempo en un líder de su comunidad. Eventualmente decidió entrar en el seminario bautista para hacerse pastor. No, nunca me llegué a ordenar pastor. Lo consideré mucho y hubieron varias oportunidades de eso, pero siempre había algo en mí que me frenaba, que me decía como que hay algo que todavía me falta, que no estoy totalmente convencido. Kevin asegura que fue durante su tiempo como seminarista cuando su perspectiva sobre el catolicismo comenzó a cambiar. El joven venezolano pasó de la aversión intrínseca de los protestantes contra la Iglesia de Roma y el Santo Padre a tener una perspectiva un poco más ecuménica, gracias a un profesor al que dice deberle mucho. Se despertó en él una fascinación y un aprecio por la liturgia católica, que asegura fue crucial en su largo proceso de conversión. En ninguna comunidad protestante encontró una reverencia litúrgica que llenara su corazón. Sin embargo, la piedra angular de su conversión fue la presencia real del Señor en la Eucaristía. Por mucho tiempo estuve luchando con esas ideas, pero mi orgullo no me dejaba admitirlo, que estaba considerando que la Iglesia Católica era la iglesia que el Señor Jesucristo había fundado. Eso es un cambio difícil de hacer, porque es un cambio epistémico, es decir, es un cambiar de mentalidad muy profundo. Si yo cambio, ahora tenemos que dejar todo eso. Me van a dejar de querer, me van a dejar de hablar. Las cosas en su hogar no fueron menos complicadas. Kevin recuerda la primera vez que fue a misa después de tantos años. Escuchando el pasaje evangélico de la pesca milagrosa, se identificó con San Pedro, que había estado pescando toda la noche sin atrapar nada. Y es cuando la lanza y dice que no podía sacar la red de tantos peces que había. Y en ese momento yo dije, ese soy yo. Yo soy el que está discutiendo con el Señor, pero yo he estado investigando y he estado obrando por tantos años. Yo he estado leyendo a todos los padres. Yo he estado haciendo todo este esfuerzo. Y el Señor me dice, sí, pero confía en mí. Kevin considera que gran parte del diálogo entre católicos y protestantes es tóxico, especialmente en Internet, e invita a los católicos a ser pacientes y volverse amigos de los protestantes, porque la conversión es un cambio que no es fácil, que toma mucho tiempo y persistencia. No simplemente decirle, eres un hereje, y aman las Sagradas Escrituras, y podemos aprender de ellos e incluso imitar muchos de sus vidas en santidad. La fe católica tiene la plenitud de la belleza y de la hermosura de Cristo y de su iglesia que nos dejó. Creo que es bueno que lo compartamos, solamente que hay que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, como lo haría Cristo, en vez de un espíritu de fariseísmo y de superioridad. El camino recorrido le ha confirmado a Kevin que la Iglesia Católica es la que fundó Jesús y que los santos católicos parecen brillar con más intensidad. En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y el Papa León XIV envió un telegrama a los obispos de la Amazonía que participan en un encuentro en Bogotá, Colombia, hasta el 20 de agosto. Les recuerda la importancia de cuidar la naturaleza sin convertirnos en sus esclavos o adoradores. En su mensaje dirigido al cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, el Santo Padre resalta que es preciso que Jesucristo, en quien se recapitulan todas las cosas, sea anunciado con claridad e inmensa caridad entre los habitantes de la Amazonía. En este sentido, pide a los prelados darles fresco y limpio el pan de la buena nueva y el alimento celeste de la Eucaristía, único medio para ser realmente pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. El documento lo firma el secretario de Estado Pietro Parolin, quien acaba de cumplir una importante misión en África. Veamos. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, viajó a Burundi, un país en África Occidental marcado por un sangriento conflicto armado que tuvo lugar entre 1993 y 2005. El motivo del viaje del representante del Papa León XIV fue la celebración de los 60 años de relaciones diplomáticas entre Burundi y la Santa Sede. Sin embargo, la visita del purpurado sirvió para honrar la vida del nuncio apostólico Michael Aidan Courtney, sacerdote irlandés, asesinado en Burundi en 2003 por su defensa del proceso de paz. Es con gran emoción que me encuentro ante este monumento, en este lugar donde tuvo lugar un acontecimiento que marcó una página triste en la historia de Burundi y una etapa dolorosa en las relaciones entre la Santa Sede y los países. Afortunadamente el Evangelio nos tranquiliza. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, permanece solo. Pero si muere, dice Jesús, da mucho fruto. Aquí la vida de Monseñor Michael Courtney, nuncio apostólico, tomó la forma de un grano de trigo que cayó en tierra. El 14 de agosto, el secretario de Estado viajó a Mingao para bendecir el monumento construido en el lugar donde el nuncio apostólico, enviado en ese entonces por el Papa Juan Pablo II, fue asesinado durante una emboscada. Según los testimonios unánimes de quienes lo vieron trabajar, Monseñor Courtney vivió intensamente su misión, estando cerca de los más desfavorecidos, de los que no tienen voz, luchando por la paz y la reconciliación. A su muerte, los obispos de este país afirmaron en sus mensajes, día y noche sin descanso, Monseñor Michael Courtney ayudó a los burundeses a restablecer el entendimiento y la concordia entre ellos mediante el diálogo. No escatimó esfuerzos para unir a todos los burundeses, sin excluir a ninguno. Il n'a ménagé aucun effort pour rapprocher tous les Burundais sans en exclure aucun. El 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, Parolin celebró misa en el Santuario Mariano de Muguera, frente a obispos, el nuncio apostólico, sacerdotes, religiosas y el presidente de la nación. Subrayó que Michael Aidan Courtney mostró tenacidad para comunicar la visión de una paz posible y extendió la mano a todos, independientemente de su propia vida. Courtney fue enviado a Burundi debido a su experiencia diplomática en África Meridional, India y Egipto, entre otras zonas. Durante su tiempo en el país, el nuncio se pronunció públicamente a favor de los diálogos de paz en numerosas ocasiones. Insistió en que no se puede llegar a la paz solo con las armas y que hay que dialogar también con los que han tomado el camino de la guerra. Justo antes de su asesinato se le había pedido trasladarse como nuncio apostólico a Cuba, un destino en periodo de transición. Al final de su viaje, Pietro Parolin celebró misa en el santuario de Nuestra Señora de los Tres Tiempos Admirables de Schoenstatt, construido en el mismo lugar donde San Juan Pablo II celebró la Eucaristía el 7 de septiembre de 1990. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.